es la secretaria de Asuntos Jurídicos del Senado, es una mujer muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. También Alberto Fernández, que ha retuiteado algunas de sus notas, ha sido defensora de Héctor Timerman, de Amado Boudou, entre otros, y bueno, está en línea con nosotros. Graciana, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Bien, quería escucharte un poquito, ¿qué es lo que pensás? ¿Cuál es el nivel, las razones de este conflicto? ¿Cuánta entidad le das al conflicto, etcétera? Mira, a mí me parece que hay una cuestión institucional que genera el conflicto, que está vinculado al traslado de los jueces. Y después hay una cuestión que nunca quedó saldada del todo, que fue el tema del fallo del 2x1. Que son cosas bien distintas porque pasaron en momentos distintos. Yo, sobre el fallo del 2x1, solo tengo para decir que fue un fallo deplorable en términos de lo que es los juicios de lesa humanidad. Yo fui abogada, nosotros patrocinamos junto con Alejandro Rúa a Juan Cabandier, la unidad judicial de ese criterio, así que tengo posición tomada incluso ante tribunales. Y por otro lado, me parece que también hay un proceso de victimización de algunos miembros de la Corte respecto a un control que el Congreso tiene. Es decir, el hecho que se haya sacado un fallo de esa entidad le puede no gustar a algunos legisladores, tienen derecho a cuestionar. A mí, yo en general soy reacia a cuestionar más que judicialmente la aplicación de ciertos criterios en las sentencias, pero cada uno tiene la libertad de opinar lo que piensa y lo que tenga ganas, o lo que considere oportuno. Eso respecto al 2x1. Por eso, y por supuesto, sí, hay un legislador que cree que eso es atentatorio, con una política como la de los juicios de lesa humanidad, tiene pleno el derecho de... Está bien. Ahora, y después me decías que también estaba el tema de los 3 jueces. Sí, que me parece que el pedido de juicio político empezó en el 2017, es decir, lo que se hizo el 25 de septiembre fue precisamente una ampliación de ese pedido, lo cual demuestra que esta situación es antigua y que, bueno, en este momento la levanta mediáticamente porque resulta más rendidora que en el 2017, pero eso en el contexto de la situación del traslado de los jueces, situación que va a decidir la Corte. No hay mucho más para decir. Graciana, déjame ir a lo que yo creo que es el fondo de la cuestión. Vos sabés que el otro día, cuando se produjo el fallo de la Corte, yo estaba escuchando la radio y Ale Berco te entrevistó. Y vos en un momento decías, esto tiene que ver con que la Corte o es presionable o obedece a lo que definiste como el círculo rojo, las corporaciones, etcétera. Cuando yo te escuché dije, esto es un lío que va más allá de los 3 jueces. Y después lo entrevisté a Mena, al viceministro... No te escucho, perdón, ¿lo entrevistaste a Mena? No, lo entrevisté a Mena, el viceministro de Justicia, y me dijo básicamente lo mismo. Entonces yo le pregunté lo mismo que te voy a preguntar a vos ahora. Digo, espera, si vos pensás que eso es la Corte, tienen que presentar pedido de juicio político, porque si la Corte no es independiente de las corporaciones, no debe estar ahí. Es decir, o la Corte es independiente, o tiene grados razonables de independencia, y entonces hay que mantenerla, el gobierno debe mantenerla y no debe meterse, y discutirá los casos en el marco de una Corte respetable de la democracia, o cree que la Corte obedece a las corporaciones y en ese caso tiene que dar la pelea para correrla, no hay forma. Él me respondió, no te apresures, no te adelantes, no me dijo, no vamos a hacer eso. ¿Cómo resolvéis vos eso? ¿Cómo convivís con una Corte que crees que obedece a las corporaciones? Mirá, yo creo, no sé si la Corte obedece a las corporaciones. Yo creo que la Corte cedió frente a la presión de las corporaciones, que son cosas bien distintas. Una cosa es cuando vos tenés una alineación automática, en ese caso no sos independiente de las corporaciones, y otra cosa es cuando te presionan y terminás cediendo. Son situaciones bien distintas en la vida cotidiana, nos pasa todo el tiempo. Con lo cual, yo tengo una postura distinta respecto a la situación de la Corte. Yo soy abogada, yo cuando no le dieron la excarcelación a Héctor Timerman, y cuando me la contestaron un año después que Héctor estuviera muerto, no se me ocurrió hacer juicio político. Pero, repito, yo no tengo ningún tipo de control sobre la voluntad de los legisladores. Yo creo sinceramente que
en este caso puntual, la Corte cedió a las presiones de las corporaciones. ¿Es una Corte de las corporaciones? Ay, qué difícil es decírtelo, porque cualquier cosa que te diga ahora va a estar tenida por mi clara disidencia con lo que está pasando ahora, va a ser una opinión, un reflejo de una foto de hoy y no de toda la película. Está bien. No menos cierto es que cuando vos analizás los fallos de la Corte en los últimos años, claramente ha habido una postura bastante unívoca respecto a la defensa cierta. Se han relajado las reglas de la protección laboral, se han prescrito acciones de sectores muy importantes. Tengo esta sensación, por decirlo de alguna manera, de que la Corte es muy proclive a escuchar cierto tipo de argumentos y no escuchar otros. Y te voy a dar un ejemplo cortito. Más allá de lo que uno piense, si hay una acción con gravedad institucional, es el pedido que tienen los jubilados en la Corte desde hace muchísimos años, y nunca encontró gravedad institucional ahí la Corte para resolverlo. Y si lo resuelve en el caso particular de 3 personas, lo cual me da la pauta que la búsqueda de la gravedad institucional que necesitaban para abrir el persaltum está un poco forzada por las presiones que se hicieron. Vos sabés que yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que vos estás planteando, o por lo menos lo que yo traduzco para mí mismo, es una Corte conservadora, es una Corte que a veces cede a las presiones de las corporaciones, pero eso no es motivo, por lo menos para vos, para un juicio político. Lo que pasa es que yo no tengo la función de hacer el control político de la Corte, eso lo tiene el Congreso, yo no soy miembro del Congreso. Claro. Trabajo en el Congreso, pero mis criterios, no... Pero como abogada, como militante... Pero yo trabajo en el Congreso como abogada, esa es la verdad. Yo tengo enormes disidencias con algunos criterios que tiene esta Corte, no solo en este caso, sino muchos, pero yo no tengo la facultad, claro, ni mucho menos la capacidad de hacer un control político. Déjame hacerte una pregunta como abogada. La Corte va a tener, ya tiene que decidir sobre 2 temas que al gobierno le importan mucho, por ejemplo, el traslado de los 3 jueces o el traspaso de fondos de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo operarás sobre, o vos como abogado, a qué recomendarías? Porque uno ve muchos militantes o dirigentes o diputados kirchneristas dándole con toda la Corte, uno por uno. Ayer enumeraba Moró por qué tenía recriminaciones contra cada miembro de la Corte. ¿Eso es conveniente en medio de un proceso predisponer en contra de un juez o no? Mira, a mí me parece que así como a veces a la Corte le dicen cosas desde los medios de comunicación, incluso yo mismo he escrito sobre temas de la Corte, el domingo pasado lo he vuelto a hacer, me parece que la Corte debe tener, y es lo que creo que buena parte de la política hoy le está reprochando a la Corte Suprema, algún nivel de posibilidad de abstraerse sobre las opiniones que sobre ellas se viertan. Porque si vos crees que lo que diga un diputado va a impactar en el sentido de la sentencia de la Corte, entonces estás creyendo que realmente es una Corte manipulable. A mí me parece que la Corte debería, como mínimo, tener la posibilidad de abstraerse, porque para eso son jueces. Es decir, yo puedo tener grandes militantes que a lo mejor nunca llegarían a ser jueces, pero cuando sos juez, y sobre todo cuando sos juez de la Corte, tenés que tener la posibilidad de abstraerte de lo que opinan sus desempeños, porque si vas a estar dependiendo de la opinión, entonces realmente no sos independiente.